Buenas noches, mi nombre es Ángel Steven Almanza Hernández. Nuestro proyecto se denomina Diagnóstico sobre el impacto de la contaminación vehicular en la ciudad de Bogotá. Este fue desarrollado junto con mi compañero Luis Eduardo Gallego Lape. Los dos somos tecnólogos en gestión de procesos industriales y estudiantes de ingeniería industrial pertenecientes a la Cátedra Virtual de Investigación Aplicada de la Escuela Colombiana de Formulación del Problema. El estudio de la calidad del aire en las grandes ciudades se ha convertido en un punto clave de la definición de un prudente desarrollo sostenible. En esta búsqueda intervienen múltiples factores. Particularmente en la ciudad de Bogotá se han detectado dos muy marcados: el acelerado aumento de la economía y el fenómeno de crecimiento poblacional que ya lleva varias décadas. Particularmente estos dos aspectos se han personificado en el aumento de la flota vehicular tanto como para el transporte público como para los vehículos particulares, los cuales, pese a medidas de restricción de rodamiento por horarios, no se ha evidenciado la disminución proporcional de la generación de material particulado de estos. Esta medición la registra el Centro de Investigaciones de Ingeniería Ambiental, el cual, gracias a una amplia red de estaciones de medición de aire, están en la capacidad de proporcionar datos en tiempo real y registros confiables de la calidad del aire El crecimiento de los datos respecto a contaminación del aire han suscitado diferentes estudios y han diagnosticado que estamos adquiriendo unas concentraciones críticas, los cuales están contribuyendo a problemas como la polución del aire, el smog, la lluvia ácida, el agotamiento de la capa de ozono y el calentamiento global. Particularmente en los ciudadanos se han evidenciado también problemas que van desde dolores de cabeza, como problemas respiratorios, de vías respiratorias, de corazón, de sistema digestivo, de cerebro. Ante esto se han impartido bastantes campañas sobre la calidad del aire, pero ninguna formal, ninguna con el impacto que debería tener. Por eso es necesario iniciar un proceso de sensibilización, conocimiento e importancia por parte de los habitantes de la ciudad de Bogotá sobre el impacto que ha llevado a la construcción y aplicación de proyectos establecidos por el distrito, ya que en gran parte estos proyectos evidencian que no existen resultados positivos para el control y la disminución de la contaminación en la ciudad. Formulación de la pregunta de investigación: ¿cuál es la percepción de los habitantes de la ciudad de Bogotá con respecto a los proyectos implementados por el distrito para el control y la disminución de la contaminación vehicular en la ciudad? Objetivo general: identificar las percepciones de los habitantes de la ciudad de Bogotá sobre la implementación de proyectos establecidos por el distrito para el control y la disminución de la contaminación vehicular. Objetivos específicos: describir los diferentes proyectos que se han realizado en la ciudad de Bogotá para el control y disminución de la contaminación. Determinar los factores que promueven el aumento de la contaminación y analizar los resultados que se han evidenciado en la implementación de proyectos impuestos por el distrito. Marco referencial, marco histórico. La Organización Mundial de la Salud establece en su publicación COMPES 3550 del 2008 que en Colombia se presentaron en el 2007 cerca de 46.000 casos de enfermedades relacionadas con factores ambientales y cerca del 15% de las mismas se encontraban asociados a calidad del aire intramural y extramural a los que se expone el individuo. Básicamente se han elaborado diferentes estudios sobre la calidad del aire. El primero que se elaboró fue una relación que se hizo entre la contaminación del aire y la salud, a la cual estaban expuestos los habitantes de Londres en 1952. Desde allí se comenzaron a diseñar programas epidemiológicos de tipo corte y series de tiempo para la medición de la calidad del aire. Además, la OMS publica que los estudios han demostrado que en la población de niños los contaminantes han aumentado a cambios en la función pulmonar, el aumento en las infecciones respiratorias e incremento en las consultas de urgencia, hospitalizaciones y marco teórico. Esta propuesta de investigación
Estará soportada por los autores que han desarrollado diferentes postulados con respecto a los factores de recolección de datos, análisis de los mismos y estudios de las posturas de los gobernantes frente a estos factores críticos en la contaminación vehicular en la ciudad capital. Nos apoyaremos básicamente en publicaciones del Centro de Investigaciones de Ingeniería Ambiental y en evaluaciones particulares que han hecho sobre la medición de estas emisiones. También consultaremos a la autora Marcela Moreno Suárez, DEA en Desarrollo Sostenible y secretaria técnica en la elaboración del Plan Integral de Seguridad para Bogotá del 2007 al 2017. En el estudio contratado por la Secretaría Distrital de Ambiente, SDA, al Centro de Investigaciones de Ingeniería Ambiental, llamado Identificación de Fuentes de Contaminación por Material Particulado en Bogotá, se han demostrado, gracias a 3 puntos de muestreo muy importantes. Uno de ellos es una zona industrial, en donde concurren vehículos de carga pesada. El otro es una zona con condiciones de tráfico vehicular mixto, con presencia de vehículos de transporte público y particular. Y otro que es una zona residencial, con promedio de vehículos particulares. En este estudio, los resultados arrojaron que las concentraciones no muestran gran cantidad, pero sí los niveles de peligrosidad del material particulado, ya que la evaluación del aire y el diagnóstico más empleado de estos factores puede ser en parte aumentado por factores meteorológicos y por el aumento exponencial de la flota vehicular, el cual se proyecta en 1.2 millones de unidades, cifra que en otras ciudades de Latinoamérica es muy alta. Esto significa que durante una proporción significativa del tiempo los habitantes de la ciudad se encuentran expuestos a niveles de contaminación particulado que son considerados como inadecuados por entidades como la Agencia Protectora Ambiental de los Estados Unidos y la Organización Mundial de la Salud. Como se ha podido evidenciar, la ciudad cuenta con modernos sistemas de medición y entidades especializadas en el riesgo ambiental y el estudio de la calidad del aire. Consecuente a esto, a lo largo del tiempo muchas alcaldías distritales han tratado de adoptar posiciones frente al tema de la movilidad y la gestión ambiental, que ha generado diferentes impactos. Voy a referirme a la autora Marcela Moreno Suárez, la cual publica un editorial en la revista REAN del 2008, en la cual menciona lo siguiente: las acciones que se han emprendido para controlar la contaminación no han logrado disminuir las concentraciones de contaminantes. Por este motivo, la realización de un plan de gestión integral del aire para Bogotá que permita tener un objetivo a largo plazo con medidas y metas encaminadas a reducir las emisiones de los contaminantes es prioritaria. Es así como diferentes autores identifican estos factores de riesgo y solicitan diseñar y formular políticas y estrategias que conlleven a una gestión ambiental adecuada para la ciudad. El marco legal. El 5 de junio del 2008 se creó la resolución 0910, por medio de la cual se reglamentan los niveles permisibles de emisión de los contaminantes que deberán cumplir las fuentes móviles. En el capítulo 1 se describe el objeto de dicha resolución, se establecen los niveles máximos permisibles de emisión de contaminantes que deben cumplir las fuentes móviles terrestres. Reglamenta además los requisitos y certificaciones a las que están sujetos los vehículos y demás fuentes móviles, sean importadas o de fabricación nacional, y se adoptan otras disposiciones. En el capítulo 2 de esa resolución, más exactamente en el artículo 5, se establecen los límites máximos permisibles para vehículos a gasolina. Se colocan unas tablas adicionales donde se concentran los índices y los limitantes que deben tener estos. Ya en la
Consecuente a esto, la Ley 1383 del 2010, por la cual se reforma la Ley 769 del 2002, la cual es el Código Nacional de Tránsito, y se dictan otras disposiciones, define en su artículo 131 que serán objeto de multa los usuarios cuando no realicen la revisión técnico-mecánica en el plazo legal establecido o cuando el vehículo no se encuentre en adecuadas condiciones técnico-mecánicas o de emisiones contaminantes, aun cuando porte los certificados correspondientes. Además, este vehículo será el metodológico del proyecto. El tipo de estudio. Para el presente proyecto se utilizará un tipo de estudio descriptivo con abordaje cualitativo, puesto que la investigación de tipo descriptivo comprende la descripción, el registro, el análisis y la interpretación de la naturaleza actual, composición o procesos de los fenómenos. Es decir, que la investigación de tipo descriptivo se enfoca en la descripción y análisis de situaciones o acontecimientos, y su principal característica es la de presentar una correcta interpretación acerca de los fenómenos que ocurren en una realidad. También se tomará un abordaje cualitativo, ya que según Ponce, la investigación cualitativa es aquella donde se estudia la calidad de las actividades, relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos en una determinada situación o problema. Se interesa más en saber cómo se da la dinámica o cómo ocurre el proceso en que se da el asunto o el técnica para la recolección de datos. La recolección de datos se realizará a través de la técnica conversacional, que se define según Polit como métodos autoinformes poco estructurados que ofrecen flexibilidad para la colecta de datos y en donde el investigador normalmente no parte de un conjunto específico de preguntas que debían formularse por determinada manera o orden dado. Por medio de las técnicas conversacionales se puede lograr el acceso a los datos de una manera práctica y flexible, que permita la interacción y la empatía del entrevistador con el entrevistado. Se considera que la técnica de tipo conversacional es ideal para el desarrollo de la investigación, ya que brinda la posibilidad de observar aspectos relevantes e importantes para este estudio. Instrumento para la recolección de los datos. Para la recolección de la información se define como instrumento una entrevista que, según Alonso, es una conversación entre dos personas, un entrevistador y un informante, dirigida y registrada por el entrevistador con el propósito de favorecer la producción de un discurso conversacional continuo y con una cierta línea argumental no fragmentada, tampoco segmentada, precodificada y cerrada por un cuestionario previo del entrevistado sobre un tema definido en el marco de la investigación. Para el caso de esta investigación se aplica una entrevista semiestructurada que, según Hernández Sampieri, se basa en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información sobre los temas deseados, es decir, no todas las preguntas están predeterminadas. Este tipo de entrevista es ideal para la identificación de las percepciones de los habitantes de la ciudad de Bogotá sobre la implementación de proyectos establecidos por el distrito para el control y la disminución de la contaminación vehicular, ya que esto permite que el entrevistado pueda expresarse de manera libre y enfocarse según en sus intereses o pensamientos, favoreciendo así la recolección adecuada de datos cualitativos para poder describir verazmente dicho fenómeno. Teniendo en consideración lo anteriormente planteado, se realiza una guía temática en la cual se evidencia la utilización del instrumento que permite la identificación de las percepciones de los habitantes de la ciudad de Bogotá sobre la implementación de proyectos establecidos por el distrito para el control y disminución de la contaminación vehicular de manera idónea. Por esto se desarrollará una entrevista semiestructurada basándose en las preguntas breves que dan inicio a la entrevista, continuando con preguntas que se lleven a los participantes a reflejar percepciones de lo anteriormente nombrado.